I met you when I was a teen, but then you were one as well. And I could play a guitar just like ringing a bell. Sometimes I wonder, in any other summer, could you have been my part-time lover to me? Listening to Stevie Wonder under the covers where we used to lay, and Reese Stacks is what the speakers played. I'll be on tour almost every day. When I was home up in my flat is where we used to stay. Just watching the DVD, smoking illegal weed, getting high as two kites when we needed to breathe. We'd use each other's air just for the people to see, and stay up all night like when we needed to sleep. We'd go anywhere our minds would take us, and I'll say you were beautiful without your makeup, and you don't even need to worry about your weight cuts. We can all be loved the way that God made us, and time's the only reason that we could break up. Cause you would always tell me I'm away too much. Distance is relative to the time that it takes to get on a plane or make a mistake, so say it again. Oh, Nina, you should go, Nina, cause I ain't ever coming home. Nina, oh, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina, but then again you should know, Nina, cause that's you and me both. Nina, oh, won't you leave me now? And every weekend in the winter you'll be wearing my hoodie with drawstrings pulled tight to keep your face from the cold. Taking day trips to the local where we'd eat on our own, cause every day when I was away we'd only speak on the phone. Watching Blue Planet, creating new habits, acting as if we were two rabbits, and then you'd vanish back to the burrow with all the Celtics. I'd disappear, you call me selfish, I understand but I can't help it. I put my job off for everything except my family and friends, but you'll be in between forever, so I guess we'll have to take a step back, overlook the situation, cause mixing business and feelings will only lead to complications. And I'm not saying we should be taking a break, just reevaluate quick before we make a mistake and it's too late. So we can either deal with the pain or wait to get on a plane, but in the day we'll have to say it again. Oh, Nina, you should go, Nina, cause I ain't ever coming home. Nina, oh, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina, but then again you should know, Nina, cause that's you and me both. Nina, oh, won't you leave me now? And now, love will come and love will go, but you can make it on your own. Sing that song, go, oh, won't you leave me now? People grow and fall apart, but you can mend your broken heart. Take it back, go, oh, won't you leave me now? Oh, come now, love will go, you should go with me now on your own. 'Cause I ain't ever coming home, that song goes, so won't you leave now? And I've been living on the road, growing and falling hard. You should know and mend your broken heart. You need to take it back, oh, won't you leave me now? Coming home, that's so low.
I met you when I was a teen, but then you were one as well. And I could play guitar just like ringing a bell. Sometimes I wonder, in any other summer, could you have been my part-time lover to me? Listening to Stevie Wonder under the covers with Ahora sí, parece. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Estamos aquí en una nueva webinar de Stratpharma Switzerland y nos acompañan todos nuestros distribuidores de Latinoamérica, a quienes agradecemos por esta convocatoria, y todos los colegas que se han subido esta noche. Agradecemos a la presencia de la doctora Cristina Hidalgo, que es oftalmóloga por la Universidad de Concepción en Chile, y con especialización en cirugía oculoplástica. También acompañan en el panel los doctores Daniel Weil, Fernando Colombo, Lorena Dinicio, y el doctor Conocimientos, con el trabajo que han hecho en este emprendimiento. Bueno, doctora Cristina, todo suyo, puede comenzar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Bueno, aquí estoy compartiendo. Vamos, para empezar. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto, Cristo. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecer obviamente a Stratpharma y a Gustavo por la oportunidad de presentarles este trabajo, que nació efectivamente bajo el alero de Stratpharma y de el conocimiento de este producto, y los investigadores somos de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica. Por los que no la conocen, quería contarles un poquito. Somos una sociedad de sociedades, agrupamos, siendo alero de la Panamericana de Oftalmología, agrupamos las sociedades panamericanas de oculoplástica de los distintos países que conforman la Panamericana, y tenemos una actividad que ya lleva 20 años. Yo soy la 10ª presidenta en este minuto, con mucho orgullo. Aquí en este panel de trabajo que hicimos, este trabajo de investigación, nace al alero de la necesidad de que nosotros ya nos planteamos poder hacer investigación, y investigación a este nivel, con productos que fueran realmente para nosotros un aporte. Y en eso yo quiero agradecer a mis colaboradores en este trabajo, y está el doctor Fernando Colombo, la doctora Lorena Dinicio, el doctor José Luis Tobilla y el doctor Daniel Weil. Así es que les queremos presentar nuestro trabajo, que es el uso de geles de silicona en la cirugía palpebral. La verdad es que obviamente el conflicto de interés tiene que ver claramente con que esto nace al alero de Stratpharma y de la presentación de este producto, que cuando nos llega, digamos, de alguna forma la información de que teníamos este gel de siliconas para el uso de heridas no epitelizadas, nos encontramos con un producto que era tremendamente atractivo para la utilización en la esfera palpebral, pero no había ningún estudio en ese minuto que nos mostrara cuál es la seguridad de esto. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Y todos los cirujanos oculoplásticos y la gente que hacemos cirugía estética periocular, facial, dermatólogos, que obviamente cuando nosotros hacemos una cirugía, y sobre todo una cirugía electiva, lo que más vamos a necesitar es entender esta cicatrización normal y qué le podemos ir dando a este paciente para que esa cicatrización sea lo mejor posible. Y entendiendo que las fases de la cicatrización pasan por una etapa de coagulación, es decir, la primera etapa, la formación de la agregación plaquetaria, después la parte inflamatoria, donde van a ir leucocitos, van a eliminar mediadores, y después la fase de granulación, donde tenemos nuestro estratocorneo que se tiene que restablecer, los fibroblastos, pero la etapa de maduración, este colágeno que se formó, esta cicatriz que se formó, ¿cómo la podemos modular? Y en ese contexto todos queremos, y hoy en día tenemos muchas alternativas para manejar esta cicatriz. Pero cuando esta cicatriz ya la manejamos en una etapa que está hipertrófica o queloidea, o cuando hacemos cosas dentro de nuestra cirugía que nos permiten llevar a una cicatrización adecuada. Ese era el objetivo de plantearnos este trabajo. Entonces, todos queremos favorecer una cicatrización normal y oportuna, crear las condiciones para que esta reepitelización sea eficiente, adecuada, y que esta cicatrización sea y se produzca y madure de la forma más aceptable para que
en muchas de nuestras cirugías, sobre todo en la esfera estética, sean cicatrices, perdón, imperceptibles. Entonces, ¿qué sabemos? Como pequeña introducción, antes de hablar del producto propiamente tal, es que sabemos de la silicona. Y ya hay mucha literatura, este es un review del 2007, que habla de todos los productos en base a silicona. Y claramente, siendo el gold estándar por muchos años, las bandas de silicona, estas eran inutilizables para lo que era cirugía de rostro y más aún periocular. Eran evidentes, obviamente no se podían sostener, pero sí la silicona en sí como producto es un producto que favorece una cicatrización adecuada. ¿Y por qué? Porque genera un medio para que esa cicatrización sea, digamos, de maduración y de formación lo mejor posible. Y después nos vamos a detener en algunos puntos importantes. Pero al saber que todos los tipos de silicona son eventualmente útiles para el manejo de nuestras cicatrices, es que se fue derivando a la formación de estos geles de silicona que están desarrollados con distintos polímeros, y hay muchos en el mercado, que generaban una película delgada, que se podía secar, que era transparente, que era mucho más flexible, por ende la podíamos usar en el rostro, que tenía un grado de ser gas permeable, pero sí impermeable al agua. Y esto es un punto tremendamente importante para entender el beneficio de los geles. Entonces, ¿qué sabíamos como mecanismo de acción de las siliconas? Es que modulaban la producción de factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque al tener este mecanismo de ser un apósito sobre la cicatriz y al formar este apósito sobre ella iba a favorecer una aumentación. Y esto es tremendamente importante para llevar una reepitelización y una señal a los fibroblastos que sea lo más adecuada para que la cicatrización sea una cicatrización digamos, de una forma normal, no hipertrófica y no, obviamente, derivando un queloide. Y aquí el término o el concepto de pérdida de agua transdérmica es tremendamente importante. Porque cuando hay una herida, si esta herida se deseca, se reseca, va a ser mucho más probable que la formación de colágeno sea patológica. Y entonces los elementos siliconizados lo que van a hacer es hidratar mejor el estrato córneo, y también hay mecanismos que se han ido estudiando que tienen que ver con el aumento de la temperatura que generan bajo la película, ya sea la banda de silicona o el gel, pero eso, digamos, es un poquito más teórico, como también generación de campos eléctricos. Pero lo principal tiene que ver con ser como dice el prospecto de Stratamed cuando nos llegó a nosotros, ser un apósito semioclusivo, hidrofóbico, sobre la herida, y que esto iba a mejorar la hidratación, iba a mejorar la formación y la migración de los queratinocitos, la cicatrización con un pH neutro que iba a reducir la respuesta inflamatoria, y el prospecto nos hablaba que Stratamed está autorizado para ser utilizado desde el día 1 postoperatorio. Nosotros el conocimiento de muchos de estos geles son a utilizarlos en etapa de una vez cicatrizada, epitelizada la herida, mejor dicho. Y aquí este es un producto que lo podemos usar con herida no epitelizada, o sea, desde el postoperatorio inmediato. Y no solamente en heridas, sino que en quemaduras, en resurfacing, láser, etc. Este es el concepto que yo quiero volver a repetir, que tiene que ver con esta evaporación o la pérdida de agua transdérmica. Este Stratamed y este gel siliconizado que nosotros probamos en la herida periocular es un apósito semioclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir que pase oxígeno, pero va a ser semioclusivo en el concepto también de permitir que el agua transepidérmica quede en esta cicatriz y de alguna forma hidrate la herida, pero no sea un ambiente favorecedor de infecciones. Y que al mismo tiempo genera esta hidratación adecuada para la migración celular de queratinocitos y la formación de fibroblastos, que es un poco el esquema de aquí. Si ustedes ven en las láminas inferiores, lo que quiere demostrar es que está gel de silicona, al reducir esta pérdida de agua transepitelial, lo que nos va a ayudar es que todo el concepto, como les he dicho, de cicatrización sea adecuado, porque por todo es conocido que también el hecho de ocluir una cicatriz y presionarla, por decirlo así, y hacer una cosa muy oclusiva va a ayudar al proceso de cicatrización. Pero lo que también tenemos que tener cuidado que eso tampoco no lleve a elementos que en algún momento o
se generen isquemia o elementos que generen, como los productos que no permiten el paso de oxígeno, estados anaeróbicos que favorezcan las infecciones. Entonces, nos encontramos con un producto que es el primer gel de silicona autorizado para el uso en heridas abiertas. Entonces, la fórmula es de polisiloxanos y resinciloxanos, es definido como un apósito estéril. Dentro de la línea de Strat Pharma, que tiene otros geles siliconizados, es el más denso, permite este intercambio de oxígeno, como les digo, que es tremendamente beneficiosa para impedir infecciones, y es hidrófobo, por ende va a mantener el agua que tanto necesitamos para ayudar a esta hidratación de la herida. Por ende va a tener una acción bacteriostática, no es bactericida, bacteriostática, va a tener esta propiedad de hidratación, de reducción de respuesta inflamatoria y de ayuda a la cicatriz. Entonces, en el 2018, cuando nos encontramos con este producto y nuestro interés de saber más allá de él, había muchos protocolos que ya estaban siendo utilizados, pero ninguno hablaba de qué pasaba si esto lo usábamos en heridas perioculares, qué podía pasar en el ojo, o si había alguna información al respecto. De hecho, hay estudios recién este año con algunos geles de silicona, pero la verdad es que no es Stratamed, y que tienen que ver más que nada con estos que se denominan biomoduladores, pero en el momento que nosotros hicimos este estudio era el primero que se estaba planteando a nivel de la investigación, y planteamos un estudio, un diseño longitudinal descriptivo, que esto era reclutar 100 pacientes, y donde nuestro outcome primario era evaluar la eficacia y seguridad y la tolerabilidad de este producto en la cirugía y en la cicatriz palpebral. Y como algunos endpoints teníamos la irritabilidad ocular, el enrojecimiento y el defecto corneal. Como les dije, esto fue un estudio multicéntrico, participaron de Argentina el doctor Daniel Bey, la doctora Dolena Dinicio, aquí en Chile Fernando Colombo y yo, y nuestro amigo de México, el doctor José Luis Tobilla. Entonces, lo que hicimos fue aplicar una pauta de evaluación en todos nuestros pacientes, donde teníamos la identificación de los investigadores, del paciente, antecedentes mórbidos, y nuestro protocolo fue evaluar a los pacientes a los 7 días, que coincidía normalmente con el retiro de puntos, evaluarlo al mes y evaluarlo a los 3 meses. Y definíamos también el tipo de cirugía que practicábamos. Siempre, en todos los casos, se aplicó desde el día 1, jamás se aplicó del día siguiente, pero quisimos constatar ahí en la ficha si es que no coincidía con el día de cirugía. Se aplicaba 2 veces en el día, en la mañana y en la noche, y consignamos también si habían otros tratamientos tópicos o tratamientos utilizados endovenosos por los pacientes, y definimos cuál es la respuesta al tratamiento en relación primero a la herida operatoria. Y en eso hicimos una escala de valoración que valoramos el dolor de la herida, como el dolor experimentado a la aplicación del producto según el paciente, prurito en la herida, picazón experimentada a la aplicación, tiempo de revitalización, que en realidad nosotros definíamos que si era lo que habíamos evaluado normalmente en relación con nuestro estándar habitual, la respuesta inflamatoria lo mismo, y la propiedad de la formulación, cómo la sentía el paciente, el tiempo de secado, si la sentía pegajosa o no, cuánto normalizaba el color y la facilidad de la aplicación. Y eso le dimos una escala, es decir, dijimos que si el Stratamed era igual que el estándar que usábamos, que en mi caso, por ejemplo, era usar un antibiótico en ungüento, esto era un 0, pero si era mucho mejor que con Stratamed, le dábamos un valor 4, y si era un poco mejor, un 1 o un 2, y ya considerablemente más malo, nos íbamos a un menos 4. Esto era la aplicación en la herida operatoria. Ahora, ¿qué era lo que en realidad estábamos buscando más, cierto? Como les dije, los endpoints eran síntomas y signos oculares. Queríamos saber eficacia y seguridad oftalmológica. Entonces consignamos si como síntoma el paciente tenía ojo rojo, si había o describía presencia de secreción, prurito ocular y sensación de cuerpo extraño. Y en la signología ocular, obviamente evaluando al paciente la lámpara hendidura, si había hiperemia conjuntival, si había secreción, si había algún grado de lesión corneal. Y eso para nosotros era tremendamente importante evaluar, queratitis o úlceras corneales. Después aplicamos una pequeña encuesta en relación al usuario, si el Stratamed generó una cicatrización más rápida o mejor en relación a lo que uno normalmente estaba acostumbrado, sí o no, si emplearía de nuevo Stratamed o no.
hicimos una escala de satisfacción que en realidad aquí hay un error, pero lo aclaramos después, y 10 era excelente y 1 era pésimo, y era escalonar en la satisfacción cómo nos había ido con el producto. Si necesitamos suspenderlo o no, si al suspender eso se solucionó o no las molestias, y si no, explicar qué tratamiento habíamos utilizado. Y hacer un registro fotográfico. Finalmente reclutamos los pacientes de marzo a septiembre del 2019 y reclutamos 76 pacientes. El promedio de edad fue de 52.2 años, que iba desde 19 años a 99. El doctor Tobillo operó a la señora mayor, yo operé una de 94, que le voy a mostrar la foto, pero teníamos paciente de 99 años. Seguimiento 7 días se logró en 95% de los casos. Y esto es porque, por ejemplo, el grupo en Argentina, la doctora de inicio y el doctor Bail, tienen muchos pacientes que son del interior. Y la verdad es que van a operarse a Buenos Aires y después el reclutamiento para los controles no era lo que de alguna forma se había planteado, planteándole a los pacientes que debían volver a control. Entonces, tuvimos un seguimiento 7 días de un 95%, un seguimiento 30 días de un 87% y un seguimiento a los 3 meses de un 79%. Fueron mayoritariamente mujeres, un 71%, y 29% fueron hombres. Lejos la cirugía más realizada fue la blefaroplastía. Podía ser blefaroplastía asociada a otra cosa, a tosis o alguna alteración de canto, pero la verdad es que fueron blefaroplastías la mayoría, y el segundo grupo fue de tosis palpebral. Y también hubo un ectrópono, un santelasma, un par de días de rostro que el doctor Tobilla hizo y una retracción palpebral. ¿Y qué vimos en los síntomas? Como le dije, esto para nosotros era tremendamente importante, evaluar la eficacia y la tolerabilidad y la seguridad a nivel ocular. Entonces, un solo paciente se describió secreción en la herida operatoria y secreción un poco dentro de su globo ocular, y el resto que nosotros habíamos puesto solo prurito, la verdad es que 5 pacientes solo presentaron prurito en la herida. No hubo prurito ocular. Tirantez y edema palpebral, que no lo habíamos consignado como algo aparte, pero los pacientes lo referían tal cual así, tirantez y edema doloroso en 2 pacientes. Y solo hiperemia conjuntival como signo ocular fue en un solo paciente, y eso coincide con el paciente que ya teníamos el síntoma también de prurito. Entonces tenemos hiperemia y eritema en la herida, 7 casos, y en total tuvimos signos y síntomas en 8 pacientes. Eso correspondió al 9,2% de los pacientes evaluados, pero de esos 8 pacientes, solo 4 fueron consignados como una hiperemia o en la herida moderada que permitió seguir usando el producto, y después hubo una resolución absolutamente adecuada de la herida, pero en 4 casos hubo que suspender el producto. Y aquí les voy a mostrar algunas fotos, y eso fue un 5,2% de los casos tratados. ¿Qué pasó con esos 4 pacientes? A 2 se les indicaron antibiótico tópico con una mezcla con corticoide en ungüento absolutamente tópico, y hubo una resolución adecuada de la herida con una cicatrización adecuada. En un paciente, que es un caso mío, se los voy a mostrar, requirió uso de antibióticos orales, que yo le dije amoxicilina, y antibiótico en ungüento, y hubo una resolución perfecta de su herida. Y en un paciente, que es un paciente del doctor Tobilla, requirió suspender y cambiar por un biomodulador que existe en México, que yo no tengo experiencia en él, que es Quitocer. Entonces, ¿qué pasó con esta escala de cicatrización comparada? La verdad es que la mayoría, siendo muy cautos, y a veces uno en eso tiene un sesgo propio de no estar sobrevalorando, dijimos que esto era como igual al estándar que cada uno aplicaba, o un poco mejor probablemente, pero en cierta forma eso era el score de lo que uno veía en la herida. Es decir, era una herida que estábamos tratando con un gel de silicona desde el día 1, que no se le estaba dejando ninguna cosa más adicional, ni antibióticos, ni nada, que tenía un buen resultado desde el punto de vista de lo que estábamos acostumbrados a ver, pero que nos fuimos dando cuenta, y eso no hicimos ese score real hacia el paciente, que el paciente se sentía tremendamente cómodo al sentir la herida más hidratada, al sentir este film que no era pegajoso, que era muy cómodo en la aplicación. Los mismos pacientes seguían aplicándolo más allá de los 7 días cuando retirábamos los puntos, y nos fuimos dando cuenta que era mejor decirle que se lo siguieran aplicando, porque claramente esto, función de esta gel de silicona, iba a ser una mejor maduración de la herida. Entonces,
lo que habíamos partido, como decir 2 veces al día por 7 días al retiro de los puntos, se transformó en dejarlo 15, 20, hasta 30 días, lo que durara. Y los pacientes con muy buena respuesta. Sí debo decir, y por eso le tengo aquí abajo, hay un paciente del doctor Tobilla que no requirió suspender el Estratamed, pero era una herida muy compleja de rostro, de mi cara, y la verdad es que junto con todo el tratamiento hubo también que hacer infiltraciones de corticoides, pero la resolución y la cicatrización comparada fue un score 1, es decir, mejor que lo habitual. La satisfacción para nosotros, en realidad, medida de 1 a 10, solo en 4 pacientes que tuvimos que suspender en un score bajo o menor de 5, y en realidad en un 94,8% en un score de 8 a 9. Nunca pusimos 10, la verdad es que somos bastante exigentes, parece, pero en realidad sí consideramos que era un muy buen resultado. Y como les digo, nuestros endpoints, nuestros criterios de eficacia y de seguridad del punto de vista oftalmológico, un solo caso de irritabilidad ocular y un solo caso de enrojecimiento, que era el mismo en realidad, caso, es decir, 1,3% de incidencia. Pero defecto corneal en ningún paciente. Entonces aquí les voy a mostrar los casos clínicos. Este es un paciente, la foto, la primera línea es el preoperatorio, la segunda línea es a la semana cuando se va a retirar los puntos, la tercera obviamente a los 30 días y la última a los 90 días. En realidad los pacientes, otra cosa que también era bien cómoda era que hacía más fácil el retiro de los puntos. El paciente también sentía, muchos de ellos te referían, como les comentaba, una sensación muy agradable al utilizarlo, y lo seguían utilizando, como les digo, después ya por más días. Y ustedes ven en la foto final una cicatriz muy adecuada, digamos, con un eritema muy menor y muy adecuada para 3 meses. Este es un paciente que también operé yo, que es un paciente joven, que en realidad lo que le molestaba era principalmente el problema de campo visual que le generaba esta dermatochalasis severa, no quiso hacer nada en sus cejas, y era un paciente surfista, vive al aire libre, así que en realidad insistí mucho con el asunto de proteger sus heridas de la radiación ultravioleta, pero si ustedes ven, el resultado de la última línea es a los 3 meses con una cicatriz prácticamente imperceptible. Y esta es una paciente también de las que operé yo, que en realidad sus molestias eran dermatochalasis. Como ustedes ven, hay unas pequeñas a veces costritas entre los rasgos de la herida, digamos, entre los puntos, pero que eran muy fáciles de eliminar. Sí, ahí yo debo decirles que en algún momento yo también, que tengo a veces pacientes que son de lejos de mi ciudad, o que me daba más comodidad a veces dejar las suturas, por ejemplo, el párpado inferior, en blefaroplastia siempre uso Prolene, pero en el párpado superior a veces en algunos pacientes les dejo seda. Era un tema que a mí de repente me era más cómodo porque no sabía cómo se iba a portar el paciente, si podía tener riesgos de alguna pequeña dehiscencia, y con la seda muchas veces me pasaba que sentía que eso iba mejor. Pero sí la seda genera a veces un poco más de elementos costrosos con el gel de silicona. En cambio, con el Prolene, la verdad es que anda fantástico. Y ahí me cambié. Esta es mi abuelita de 94 años, esta señora que quería solamente operar su ojo funcional, la tosis derecha, y que se la dejara igual que el lado izquierdo, que no quería que se lo tocara. Y la verdad es que este es el resultado al retirar los puntos. Aquí les voy a mostrar las fotos de los casos suspendidos. Este fue mi paciente también, que fue el que consignamos como infección. Que no, si ustedes se fijan, hay un ojo blanco, no hubo manifestaciones oculares. Este es un paciente diabético, hipertenso, insuficiente renal. En el intraoperatorio generalmente yo hago sedación con propofol, la anestesista pasa dexametasona endovenoso, y nunca, como norma, nosotros dejamos antibióticos endovenosos, cosa que no es lo mismo que hace el grupo de la doctora de inicio, el doctor Bail, que ellos sí utilizan mucho antibiótico intraoperatorio endovenoso, nosotros no. Pero el paciente hizo una infección, al remover esta costra había contenido purulento, así es que yo suspendí el Estratamed, dejé antibiótico oral y antibiótico tópico, solamente antibiótico tópico, y este es el resultado. La primera línea es a los 30 días, un paciente muy cómodo, y la última es a los 90 días, que ustedes ven una cicatriz muy adecuada. Hay una tosis residual del lado derecho, si ustedes se fijan, pero el paciente estaba muy contento con el resultado. Y estos son 2 pacientes del doctor Colombo, que estas 2 pacientes presentaron esta irritación, eritema,
irritación sobre la herida operatoria, y esta paciente se le suspendió los 2 días el producto y se cambió por un antibiótico con corticoide, un ungüento mixto, y ustedes ven la resolución a los 90 días, y esta es la paciente 2 que pasó lo mismo y que al 4.º día se suspendió el Estratamed y se cambió con antibióticos con corticoides con un buen resultado. Y este es un pequeño videito que les voy a mostrar qué es lo que yo hago, para que vean cómo es el Estratamed en realidad. Y es, bueno, yo hago todas las cirugías con aguja colorado. Este es otro tema que podríamos hablar de las cicatrizaciones, pero ya está bien zanjado que uno use bisturí frío, aguja colorado, la CCO2, es comodidad de cada uno, el resultado va a ser el mismo. Aquí está la sutura que yo hago, sutura corrida, no intradérmica, de Prolen 6.0. Voy terminando mi sutura y en ese minuto ya le digo a mi arsenalera que traiga el Estratamed, y ahí está lo estéril que es el producto, hay que cortarlo, y ahí empieza presionando un poco este gel de silicona que se puede poner como un apósito semioclusivo, que va a generar esta hidratación que se deseca bastante rápido, no es algo inmediato, y me permite colocar un parche. Yo nunca ocluyo completamente, dejo semiluna con una bandita de Yelonet y después un apósito, y estos se retiran al día siguiente, y desde el día siguiente comienza la aplicación cada 12 horas del Estratamed. Entonces, ¿qué conclusiones nosotros llegamos? Que esta es una alternativa muy segura desde el punto de vista oftalmológico, tiene una alta satisfacción tanto para el paciente como para el médico que lo usa, porque es un producto que el paciente realmente siente mucho alivio, y con una mínima tasa de efectos adversos, que finalmente en punto de vista ocular fue 1 de los 76 pacientes. Y aquí les muestro la foto del grupo. El grupo de Sopanop es un grupo muy activo, somos muchos afortunadamente y cada vez crecemos más. Estamos muy encantados con seguir con esta línea de trabajo en estudios multicéntricos. Ahí al lado mío está Daniel Bail, en la esquina con lentecitos Fernando Colombo, en la otra esquina, otra de las investigadoras de la línea de inicio, y abajo al centro, el doctor José Luis Tobilla, nuestro querido doctor Tobilla, que también fue otro de los participantes en este trabajo. Así que eso era lo que yo les quería presentar. Bueno, muy bien, estupendo. Muchas gracias por la presentación. Excelente, muy interesante. Me gustaría saber, tenemos algunas preguntas. A los colegas que están escuchando también los invito a que en el chat o en la sección de preguntas y respuestas vayan planteando las preguntas. Pero si algunos colegas del panel tienen algún comentario acerca de la experiencia, algo que aportar, que les gustaría contar, para transmitirlo a la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente, Cristi. Bueno, yo creo que es un aporte bien importante porque hasta ahora no teníamos ningún elemento para aplicar en el área periocular, por lo menos que fuera cómodo. Uno puede elegir colocarlo ya sea de rutina en las cirugías perioperatorias, pero creo que es bien importante contar con este elemento, por ejemplo, en erosiones superficiales, en la trauma facial, donde hasta ahora utilizamos ungüentos oftálmicos comunes y corrientes que no aportaban más allá que la protección antibacteriana, pero no aportaban nada en cuanto a mejoría de la cicatrización. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un gran aporte. No sé qué opinan. En mi caso, hace algunos años, no muchos, me acuerdo, vino a nuestro servicio un cirujano especialista en quemados, y en realidad nos dijo que para algún tipo de quemado siempre era bueno, como para todas las heridas, poner algún gel dérmico. Bueno, uno de los alumnos hizo una lista de todos los geles dérmicos que había, digamos, que se podían conseguir. No sé ni si eran siliconados, y bueno, no eran muy fácil de conseguir y se lo tratábamos de dar al paciente. Pero como no eran muy fáciles de conseguir, nos pasó lo mismo que acaba de decir Fernando Colombo. Acabamos colocando pomadas sobre las heridas porque siempre la humectación, bueno, sabemos que es bueno para la herida. Un producto así, bueno, podría ser, creo
la idea es muy, muy buena. Gracias, Sí. Dani. Muchas gracias. Muy linda presentación, Cris, gracias. A mí me gustó mucho el producto, creo que hidrataba muy bien la herida y eso era muy bueno y le hacía muy fácil retirar los puntos a los 7 días. La verdad que me pareció, siempre usábamos, como dijo el doctor Bail, usamos los ungüentos de antibióticos que resultaban prácticos, porque además si se le entraba al ojo uno podía justificar que no le pasaba nada porque estaban fabricadas para ello, pero la realidad es que con este producto lo que nos dimos cuenta es que hidrataba muy bien, no se infectaban, porque nosotros no tuvimos ninguna infección, porque tenemos ese protocolo que a todos los pacientes le hacemos en los antibióticos intravenosos, y hidrataba muy bien la herida y la realidad es que el confort del paciente fue muy bueno y no chorrea. Y como no chorrea, no entra en el ojo. Y creo que eso fue muy bueno. La verdad es que tuvimos muy buena aceptación por parte de los pacientes. Muy bueno. Es que esa es una característica importante del Stratamed, porque este apósito que se escribe de digamos, gel siliconizado, semioclusivo, que después se deseca, no va a escurrir. Por ende, eso va a hacer que sea muy cómodo la aplicación realmente sobre la herida operatoria, sea periocular o sea, digamos, donde uno lo quiere aplicar. Tengo unas preguntas aquí que comienzan a hacer los colegas. Hay un doctor que pregunta, una doctora que pregunta, ¿qué antibiótico tópico le gusta usar, Cristina? Actualmente no uso. Como decía tanto la doctora de inicio como el doctor Bail, nosotros usábamos antibióticos tópicos y generalmente usábamos de la línea de tobramicina o gentamicinas en ungüento, hasta cloranfenicol en ungüento, algo de amplio espectro, porque no teníamos otra cosa. Pero la verdad es que entendiendo, como les explicaba yo, el mecanismo de la cicatrización y dando las condiciones adecuadas para que esta cicatrización. Obviamente lo que dijo el doctor Colombo tiene mucha razón. Muy distinto es una cicatriz de un trauma no regulado como es un trauma cualquiera, o una herida regulada como es un trauma, entre comillas, de una cirugía. Pero de todas maneras, teniendo indicaciones de no, porque no hay una abrasión masiva de toda la piel, porque no hay riesgos de infección, no es necesario dejar un tratamiento antibiótico. De hecho, el dar estas características a la cicatriz para que vaya modulando en forma adecuada, generando este ambiente que se hidrate, pero que permita el paso de oxígeno, no necesita dejar un tratamiento antibiótico anexo al Stratamed. El Stratamed pasó a ser, en mi caso, el tratamiento de elección de todos mis pacientes operados de párpado, se operen de tosis, de ectropion, de blefaroplastía, y más aún los pacientes de vasos celulares, de algún trauma para el manejo de la cicatriz. Y el tratamiento antibiótico yo lo dejo en segunda instancia si es que hay signos de infección para manejar esa infección, pero si no, no. Realmente, Cris, nosotros usamos el tratamiento endovenoso durante la cirugía, digamos. Le colocamos como se le colocan corticoides y otras cosas, aunque sea con anestesia local, siempre el paciente está monitoreado. Pero en realidad, indudablemente lo usamos por una cuestión de seguridad, porque las condiciones de higiene dentro del quirófano son buenas, pero dentro del hospital no muy buenas. Probablemente si uno trabaja en lugares muy cuidados y muy limpios no necesite ningún antibiótico preventivo, pero bueno, vivimos en algunas condiciones que, bueno, a veces el antibiótico preventivo nos da un poco de tranquilidad, nada más, pero probablemente la mayoría de las veces no sea necesario. Exacto. Bien, voy a tratar de hola hacer... a todos. ¿Puedo hacer Hola, un comentario? Sí, ¿Cómo están? vamos. Muy linda tu plática y gracias por primero invitarnos a participar, y creo que este es un estudio de los primeros que hacemos como estudios pilotos, y sin duda esto demuestra que tenemos que trabajar mucho más en equipo y tenemos un material impresionante en Latinoamérica, y es algo que siempre hemos querido hacer. Y ahora fuiste la capitana, Cris, y la verdad gracias por invitarnos a todos. La otra cosa que yo quería decir, y esto ya es experiencia personal, yo desde que me entrené
y ya son muchos años, yo siempre uso en el postoperatorio ungüento de antibiótico con esteroide. Y la verdad es que cuando hablamos de cicatrices es bien difícil porque hay muchísimos factores, desde la sutura que se usa. Yo tengo muchos años usando nylon y creo que es más noble que la seda. El tipo de piel, pieles más oscuras, pieles más gruesas. Por supuesto, la calidad con la que cierra el cirujano. Esto es, yo sí creo que es totalmente dependiente del operador. Y por costumbre yo llevo usando antibiótico con antiinflamatorio, con esteroide. La realidad es que los párpados son muy nobles, la piel es muy delgadita, es raro que veamos una cicatriz hipertrófica, por supuesto no queloides. Y la verdad es que yo creo que el derm nos ayuda mucho ahora porque es un ungüento que podemos usar sin tanto riesgo para el ojo. Porque cuando tenemos la complicación de una cicatriz gruesa, tenemos que recurrir a alguno de los otros geles que sí no son tan nobles con el ojo. El único problema, y lo he platicado bien con Gustavo, es que no nos lo ha querido mandar a México, así que yo sigo usando el antibiótico con antiinflamatorio, con esteroide, pero sin duda, comparando cicatrices de uno contra otro, creo que el Estrataderm fue superior. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, doctor Covilla. Estaremos lanzando en México en marzo del año que viene, así que pronto ya lo va a tener consigo. Voy a tratar Sigo de hacer... esperándolo, Gus. Sí, ya va a llegar, pero estamos llegando. Voy a tratar de hacer varias preguntas en una porque por lo que leo están bastante relacionadas, ¿no? O sea, hay un colega que pregunta por qué el tratamiento se inicia desde el primer día y no a partir del séptimo, y otros preguntan también cuánto tiempo duraría ese tratamiento en la utilización de la aplicación del producto, y si han tenido experiencias en utilizar en conjunto con otro ungüento de manera mixta. Ya, la primera es ¿por qué desde el día 1? Porque realmente es lo que queríamos probar como lo que dice Strat Pharma, digamos como laboratorio, que es que esto es un gel siliconizado para el uso de vigas no epitelizadas. Y entendiendo que estos elementos dentro de este gel siliconizado iban a favorecer la cicatrización, es por eso que se utiliza desde el día 1 postoperatorio, porque todos, efectivamente la colega que pregunta esto, porque su información, la que tiene ella y la que teníamos todos antes de iniciar este trabajo, es que los geles se preconizaban con herida cerrada, cuando ya la herida estaba formada, epitelizada, donde incluso había una postura que incluso los elementos siliconizados podían hacer una reacción de cuerpo extraño. Eso estaba planteado en algunos papers que uno lee, y por eso no se dejaban desde el día 1 postoperatorio, sino que se esperaba que epitelizara la herida y ahí se dejaba el gel de silicona. Este no, este es un gel siliconizado autorizado, aprobado para ser utilizado desde el día 1 porque lo que va a favorecer es la epitelización. Ahora nosotros como trabajo nos planteamos utilizarlo una semana hasta retirar los puntos, ver las características de la herida y después seguir aplicando la escala. Pero como les dije varias veces, fue tanta la satisfacción del paciente por la utilización del producto, y la verdad es que decían, oye, nos queda la mitad del tubito y lo sigo usando, es tan agradable, y entendiendo lo que los geles de silicona hacen en el resto del tiempo, no tenía ningún sentido decir que tuviera el Stratamed a los 7 días. Utilícelo hasta que se acabe el tubo, no tenía que comprar otro. Y eso en general dura más o menos hasta el control de los 30 días. Después ya, si ustedes ven que la cicatrización es absolutamente adecuada, como bien dice José Luis, la mayoría de las veces en nuestras cirugías de oculoplástica tenemos una muy buena cicatrización. Las cicatrices hipertróficas están relacionadas con trauma, principalmente, y que la mayoría de las veces tenemos acceso a operar pacientes en forma precoz, probablemente eso va a ayudar a que también sea menos la posibilidad de cicatriz hipertrófica. No era necesario utilizarlo más tiempo, y no más allá de los, como digo, de los 30 días, ¿ya? Ahora, el uso, el mismo Strat Pharma preconiza que uno puede adicionar un antibiótico tópico, y si uno quisiera pudiese usar de la línea que estamos hablando recién, cualquiera de ungüento de amplio espectro, que se utiliza en oftalmología, uno tiene seguridad si lo utiliza en la zona periocular junto con el Stratamed. Pero la verdad,
entendiendo cómo funcionan estos geles siliconizados y este sistema semioclusivo que permite el paso de oxígeno y ser hidrófobo, tú generas una condición adecuada que no deberían haber infecciones. Entonces no requiere dejar un tratamiento ungüento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es lo mismo que decía el doctor José Luis Tobilla o todos aquí. Nuestra experiencia antes era dejar un ungüento antibiótico porque no teníamos otra alternativa. Y complementando con eso, la mayoría de las cirugías perioculares, tanto orbitarias, que hacemos nosotros, no requieren de la oclusión del globo ocular. Entonces, muchas veces, no sé, en una blefaroplastia superior o en una orbitotomía lateral, uno muchas veces, para que el paciente no vea los puntos o en la sutura continua, uno pone un pequeño, no sé, sterile strip o un adhesivo muy pequeñito para que el paciente no vea la herida. Y yo siempre, la verdad, que me he preguntado si no es conveniente dejar todos los puntitos al aire y colocar, bueno, el ungüento como coloca el doctor Tobilla o como colocamos muchas veces nosotros. Un poco por humectar y un poco por prevención, nada más. Ahora, nosotros planteamos el protocolo de utilización 2 veces al día, o sea, se utiliza después en la mañana y en la noche y los pacientes finalmente lo terminaron utilizando. Y mis pacientes el día de hoy, su indicación es cuando se van a operar de párpado, de lo que sea, es desde el día 1 postoperatorio hasta que se termina el tubo, que en general bordea los 25 días más o menos de tratamiento, cada 12 horas. Excelente. Acaba de responder una pregunta de eso, ¿cuántas veces por día? Ahora, hay una pregunta acá, voy a hacer también, juntar más de una en una sola pregunta, porque si se usara un ungüento combinando con el producto, con Stratamed, ¿se produciría o percibe que se produciría algún endurecimiento del producto, una dificultad con la apertura ocular y podría generar lesiones corneales? Yo creo que si es que eventualmente se utilizaran juntos, lo que pasaría sería probablemente que al ser más denso el ungüento, generaría una cosa quizás un poco más al revés, no de dificultad de cierre, sino que secundariamente una oclusión mayor del ojo, y no creo que eso llevaría a daño ocular. Yo creo que hay que ser también entender que lo que decía un poco Lorena hace poco, que antes los ungüentos incluso nos hacía más difícil el retiro de los puntos. O sea, es un elemento que igual a ser en una forma pastosa, si queda en la piel, no es lavable. Si bien es cierto, el tratamiento tiene pruebas incluso que queda una película a pesar de lavar con agua, pero es un elemento que es mucho más fácil de eliminar. Nosotros muchas veces nos pasa, pacientes que vienen de otras ciudades, que uno les ha indicado el aseo, con suerito, con agüita de manzanilla, con lo que queda, y llegaban con el ungüento antibiótico casi pegado entre los puntos como una cosa costrosa. Y eso implica, en cierta forma, más cierre, más oclusión. Era muy difícil que esa costrosidad, por decirlo así, vaya a ser una erosión corneal, a no ser que los pacientes fueran alérgicos al antibiótico. Y eso es algo que no es infrecuente con la gentamicina y la tobramicina. Son antibióticos que no tienen una baja tasa de reacción alérgica. Y ahí pueden haber conjuntivitis alérgica o queratitis alérgica al antibiótico. Cris, perdón que opine, pero Sí. yo no creo que se interponga uno contra el otro. La verdad es que yo creo que es un producto bien noble. Yo, la verdad, sin tener las bases, pero yo no entiendo por qué podría complicarse el uso de los dos, pero tampoco creo que esté indicado. Es como usar 2 antibióticos en la misma cicatriz. Yo creo que no generaría. La idea de lo que veíamos con el antibiótico normalmente como ungüento versus esta, de alguna forma, nobleza que tiene el Stratamed de los puntos en la herida. Y como dices tú, no va a dar un beneficio mayor a no ser que tú tengas un paciente que tenga riesgos de infección, que haya sido un trauma, que tenga cuerpo extraño, fragmentos que limpiaste, que obviamente está indicado dejar antibióticos. Yo creo que al final, yo creo que todos los que participamos quedamos muy a gusto, muy conformes y los pacientes igual. Y la verdad es que
sí, de verdad, Gustavo, estoy esperando el poderlo tener disponible en México. Pero no hay un medicamento que sea mágico, no hay un producto que sea mágico. Entonces, mucho de esto, vuelvo a lo mismo, depende de la sutura, del tipo de piel, de la gente, de la calidad o la técnica quirúrgica. Y la otra es que tenemos que seguir educando al paciente, que el paciente se tiene que lavar sus heridas sin tallarse, y él solito cuando se bañen y antes de acostarse, yo les mando mucho hielo, compresas frías, les mando luego compresas tibias y les pido que se laven la herida y que laven las pestañas sin tallarse. Entonces, por supuesto, esto que aligera la carga de presentar costras o cicatrices más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que este es un complemento ideal, no es la panacea para evitar complicaciones, pero sí creo que es un producto bien noble y que al final, pues Muy podemos seguro. decir que es un producto para los oftalmólogos, porque al final para las cicatrices difíciles estamos usando el mismo producto, los mismos gels que usan en abdomen o en las manos o en las pompas, ¿no? Entonces yo sí creo que es una muy buena alternativa, pero tenemos que seguir cuidando a los pacientes y seguir instruyendo a los pacientes en el cuidado de las heridas, igual que en cualquier otra parte del cuerpo. Lo que dice el doctor Tobilla es muy cierto, digamos, el lavado es muy importante y sobre todo las heridas pueden sangrar algo, no mucho, y generalmente se dice de que una costra en la herida es conveniente que se la lave, por eso el paciente es conveniente que tome su baño, que se lave y que después se ponga el producto, digamos, ¿no? Bueno, nosotros usamos generalmente una pomada con antibiótico o antibiótico con esteroides. Y cuando llega el momento de sacar los puntos, lo ideal es que esté lo más limpio posible para que uno pueda sacar los puntos. Entonces, el paciente tiene que venir bien lavado, con la herida lo más limpita posible. Exacto. Yo creo que es súper importante hacer énfasis en que no vamos a tener un solo producto para todo. Obviamente cada paciente, así como cada cirugía va a requerir, cada paciente requerirá cirugías que puedan ser diversas. Este es un producto muy... y también lo que quería decir era que también en la medida que nosotros entendemos los elementos a mayor cabalidad que estamos usando sobre las heridas para manejarlas. Porque de alguna forma lo que decía el doctor Daniel Weil es verdad. Se nos dijo en algún minuto que era mejor hidratar la herida, que los geles podrían servir, pero ¿geles con qué? ¿Qué características? ¿Qué nos va a dar en la herida operatoria? Aquí veía un comentario de una colega que hablaba de que está usando el XRT en radiodermitis. O sea, tenemos una variedad de patologías que pueden utilizar estos geles de silicona entendiendo su mecanismo de acción. Y por ende, al entender su mecanismo de acción, vamos a tener mucha más claridad por qué lo dejamos desde el día 1 y por qué lo podemos dejar hasta el día 20 o hasta el día 30, o aún así, prolongar el uso si es necesario, con los conceptos que tienen que ver con que va a ser este proceso de semioclusión, porque también se nos decía hace mucho tiempo atrás que la oclusión era muy buena, pero también dejar elementos, vuelvo a insistir, que no van a permitir un ambiente bacteriostático, sino que van a favorecer una carga bacteriana al ocluir, ahí sí que vamos a infectar y macerar una herida. Entonces, por eso también es entender los mecanismos de acción de los geles de silicona. Muy bueno. Muy bien. Yo pienso exactamente lo mismo, Cris. Y hay un tema también, es que, a ver, ya hemos hablado de los beneficios, Cristina habló excelentemente sobre el tema del cuidado de la herida quirúrgica cuidada, la herida quirúrgica diseñada, pero nosotros también atendemos pacientes con fracturas orbitarias que por el nivel de daño que hay, se descuidan lesiones cutáneas adyacentes que no han recibido ningún cuidado y que muchas veces en el postoperatorio tardío terminan dejando áreas hiperpigmentadas o hipopigmentadas que estéticamente son muy desagradables. Entonces, yo creo que es bien importante, voy nuevamente sobre el tema del trauma, porque con mucha frecuencia estas pequeñas heridas, abrasiones perioculares son descuidadas y terminan dejando secuelas, bueno, que no son graves, pero son desagradables estéticamente. Y todo lo que podamos hacer en beneficio del paciente, pues, suma y es importante. Claro. No, eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos una blefaroplastia, la hacemos por el pliegue superior, que no suele dejar
cicatrices. Cuando hacemos una incisión inferior, lo hacemos por la conjuntiva. Ahora, como dice Fernando, cuando hay traumas orbitarios o traumas palpebrales, donde uno tiene que ir armando todo lo que está, que necesita colocar un injerto, esas cicatrices van a ser mucho más visibles. Bueno, en ese caso quizás realmente ahí nos dé una colaboración mucho más importante. Exacto. Acá hay una pregunta interesante y voy a volver a juntar dos preguntas porque las va a ser interesantes las dos. Primero, ¿este gel se absorbe o queda como una especie de film o cola sobre la herida? Y segundo, ¿qué es lo que hace este producto de gel de silicona mejor que otros geles? Que ustedes puedan aportar algún comentario acerca de otros geles que puedan conocer, otras cremas a base de silicona, ¿no? Como transmisor o drug delivery, como se suele decir. Sí, mira, esto es un gel, como dije, semi-oclusivo, transparente, como ustedes vieron en el video, que es muy, digamos, de alguna forma muy dúctil, no es una cosa pastosa, gomosa, y que se seca. Y va a quedar como un pequeño film o una pequeña película, pero eso después con agua va a salir en forma muy, digamos, no cuesta, no va a quedar adherido entre los puntos. Por ende, en ese sentido es muy cómodo para la utilización. No es que pase a un estado subdérmico o entre a la piel, no, es una película que queda sobre la piel que genera esta ambiente adecuado donde permite que se pierda poca agua, muy poca agua, por eso se define como semi-oclusivo, pero que sí permite el paso de oxígeno, que hay que repetir su utilización porque después realmente se deseca, y que comparado con otros tipos de geles de silicona que hay en el mercado, que hay mucho y según cada país vamos a encontrar distintos, es que primero insisto en la idea que este es el primero aprobado para la utilización desde que está la herida abierta, no epitelizada. Los otros no. Y hay otros elementos que tienen geles de silicona derivados de diferentes polímeros. Hay algunos que han demostrado después en el tiempo ser un poquito más alergizantes. Hay algunos que hoy en día están mezclando, que junto con los polímeros de silicona están incluyendo vitamina C, están incluyendo aloe vera. Hay otro en Estados Unidos que habla que tiene ácido hialurónico. Entonces, todos estos elementos son elementos que deberían ayudar a nuestra herida, pero no están aprobados, ninguno de ellos, para el uso con herida no epitelizada. Por eso Bien. usamos muchas veces geles oftálmicos que se usan para ojo seco, para lesiones corneales. ¿Por qué los usamos? Porque sabemos que si entran al ojo no le va a pasar nada. Simplemente, entonces usar algún otro gel, como dice Cristina, bueno, no nos da la seguridad de que irrite el ojo. Bueno, para eso están estos trabajos. Yo creo que es un punto fundamental en lo que dijiste, Cris, que lo empezamos a usar desde el día 1 y los demás son a partir de que uno saca los puntos a los 7, 10 días. Creo que ese es el punto que yo le encontré mayor diferencia con otros que hay acá, y otro es que la densidad del producto. Por ahí los otros son más como usar una plasticola, les queda como, no sé cómo estandarizar la frase, pero como si fuese un pegamento, no sé cómo decirlo, por lo menos con los que yo he usado. Yo creo que algo importante, y retomando las preguntas que nos acaban de hacer, yo insisto que cada persona cicatriza diferente y cada producto puede actuar diferente en cada persona. Quizá hubiera sido muy válido, pero no ético, usar un producto de los que usamos siempre en un ojo y usar el estrataderme en el otro ojo para comparar cicatrizaciones. Pero la verdad es que viendo un paciente contra el otro, de los que he usado normalmente antibiótico y cortisona contra el estrataderme, no encontré una diferencia importante porque realmente nuestras cicatrices en los párpados son muy nobles. Sí tengo un paciente que lo comentó Cris en su plática, donde tenía una cicatriz facial muy grande. Yo le había estado inyectando esteroides
la verdad es que no había tenido una buena respuesta con el esteroide, y cuando le apliqué el gel, hubo una mejoría. Yo digo que fue una mejoría, la paciente estaba muy contenta porque hubo una mejoría. Sin embargo, también era una paciente que ya llevaba yo tratando con otros productos, y al final no podría decir que fue exactamente el producto que nosotros usamos. Al final, a lo mejor fue la combinación, el tiempo, en fin. Claro. Obviamente el manejo de cicatriz hipertrófica es más complejo, pues necesitan Por más supuesto, alternativas, claro. no es lo mismo que una Sí, cicatriz normal. sí. Y bueno, la verdad es que vuelvo a lo mismo, mis pacientes estaban contentos. Tengo pacientes, como lo decía Cris, que usaron el producto hasta que se les acabó, y luego fueron a pedirme otro, pero ya no tenía. Y la otra cosa que sí es bien importante y tiene que ver con una pregunta que nos hicieron, y hay que aclararlo siempre que hablamos de un producto, es que ninguno de los que estamos aquí hablando tenemos ningún beneficio económico con esto. Entonces, en realidad es solo nuestra experiencia, y al final no tenemos algo financiero que declarar, por lo cual la experiencia es solo lo que vivimos y hasta ahí se queda, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor, por mencionar, es importante y agradezco esa mención. Todavía estamos esperando algo, Gus. No quiere decir que no se pueda. Cuando se abran los aeropuertos, prometo que lo voy a visitar. Bueno, vale. No, pura broma. Pero sí era importante decir que esto es pura experiencia y no tenemos nada que no hayamos vivido y experimentado, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final. La idea era tener una webinar de 1 hora, como para no hacerlo muy extendido. Quería dejar lugar a unas últimas preguntas de vuelta, juntar varias, porque están relacionadas con algo que ya se ha hablado, pero tiene que ver con la oclusión, ¿no? Algunos colegas preguntan con qué realiza la oclusión, si hay, si hay la utilización de una segunda venda con la cual se ocluya la aplicación del producto, y si lo utiliza realmente. No, no es necesario. Ahora, yo por protocolo, siempre el primer día postoperatorio le dejo al paciente una gasita de estas parafinadas de Yelonet y un apósito solo en la herida. Yo no utilizo ni ester strip ni bandas adhesivas porque esto es súper discutible. Yo sé que aquí hay muchos que lo utilizan, de los que están, pero creo que a veces todos estos productos adhesivos incluso pueden irritar un poco más. Y al día siguiente se retiran ese apósito y se aplican su Estratamed mañana y noche hasta que se acabe su tubo. No es necesario dejar nada oclusivo sobre, porque insisto, la propiedad del producto es ser semi-oclusivo. Esa es la propiedad. Y por ahí preguntarán varias veces, que vi en algunas preguntas, es sí, aquí debería haber una fase 2, y ahí sí, ojalá podamos tener el comparar efectivamente con uso de Estratamed en escala valórica, con fotos, con lo que hacemos tradicionalmente o no, pero eso no está en este trabajo. En este trabajo, insisto, que fue, y es lo que le estamos explicando y mostrando a ustedes, es evaluar la eficacia, tolerabilidad y seguridad del punto de vista oftalmológico de este gel siliconizado. Es verdad, están preguntando por la comparación, es una pregunta muy válida, muy cierta. Desde luego que son productos que van enfocados mucho a la dermatología. Como Stratpharma puedo decir que en el campo de la dermatología dura, la clínica, donde uno trata con úlceras crónicas, quemaduras, tenemos estudios realizados, los podemos compartir. En el campo de lo que es la cirugía oculoplástica, es un desafiante paso a continuación para seguir adelante. Quiero cerrar con una última pregunta, también por respeto a todos los que nos están escuchando. Quiero decir que tenemos gente anotada de Asia también, debe ser las 9, 10 de la mañana ya, de Europa, que no sé qué están haciendo despierto hasta ahora, pero alguno está, y bueno, por supuesto todo el resto de América. Como para cerrar, ¿tienen alguna experiencia en blefaromodelación con láser CO2
y si puede compartir la experiencia. No, no tengo experiencia. Yo tampoco, no uso el láser periocular, por lo Muy tanto no tengo ninguna experiencia. quirúrgicos de Bueno, norma. mira, lo que yo te puedo decir es que no usamos láser porque aquí comprar un láser es muy caro para la cantidad de pacientes que nosotros tenemos para usar. Pero bueno, se usa el láser para muchas cosas, después de blefaroplastias, bueno, para las quemaduras se usa muchísimo, pero para nosotros el láser es un complemento que es demasiado caro para usar como complemento, por eso no tenemos experiencia con eso. Yo sí uso el láser de CO2 en todas mis blefaroplastías inferiores, diría el 98%. Pero no como Por están supuesto. hablando de remodelación o blefaromodelación como concepto, no lo usas así. No, esto es nomás como rejuvenecimiento, sobre todo en las transconjuntivales, les diría en todas, y en las que toco por piel, en algunas. Y siempre les dejo un gel antibiótico con esteroides sobre la lesión por varios días. En los pacientes que usan Strataderm, también lo usé sobre el área tratada con láser. Siempre hay un poco de riesgo que eso puede irritar más la piel o generar un poco más de hiperemia. Tenemos una... La verdad es que me fue bastante bien con eso. Perfecto. Perdón, doctor, que se había ido la voz y pensé que había terminado, disculpe. No, Tenemos no. una pregunta de Brasil, en donde hay una disciplina que se sigue en general para el tratamiento de las heridas, donde se usa Stratamed, y luego para la prevención de la cicatriz, una vez que la herida epitelizó completamente, se utiliza Strataderm para prevenir la aparición de una cicatriz, porque a veces puede aparecer una cicatriz por más que la herida haya cerrado bien. Y quería saber si ustedes utilizan luego del Stratamed Strataderm, o ya con el cierre que se generó con el Stratamed es suficiente. Como yo, esto, independiente del trabajo que hicimos de los 76 pacientes, pasó a ser parte de mi práctica habitual utilizar el Stratamed, sí también tengo capacidad, digamos, la posibilidad de dejarle a los pacientes Strataderm cuando lo necesitan. Y ahí el colega tiene razón, puesto que es la misma densidad de gel de silicona, pero el MED, el Stratamed, es el que está indicado para la herida no epitelizada. En cambio, el DERM es para la herida ya cicatrizada, teniendo estos elementos de modulación, como hablamos recién, en la maduración de la cicatriz, en favorecer a que el fibroblasto se ordene y deje de alguna forma un colágeno en mejores condiciones, con un elemento semioclusivo. Ahí uno debería pasar a utilizar efectivamente el Strataderm. Pero eso, afortunadamente, como bien dijo José Luis, en nuestra experiencia no fue necesario en los pacientes del estudio. Ahora, sí hemos tenido, yo personalmente, yo sé que el doctor Colombo, pacientes que han tenido o un trauma, o fractura, o heridas postquirúrgicas de una reconstrucción palpebral por un tumor, que uno efectivamente después de que epitelizó, y si requiere utilizar un gel de silicona, pasa al Strataderm. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la excelente presentación, fue buenísimo, súper educativa. Espero que los colegas en todos los países que nos están escuchando la hayan podido apreciar, ensayado. Les agradecemos muchísimo de parte de Stratpharma la participación de todos ustedes. Y bueno, quedamos viéndonos en algún momento cuando se pueda, y si no, virtualmente como lo hacemos ahora. Muchas gracias y que estén bien y cuídense. Muchas Muchas gracias a vos, a la empresa, y muchísimas gracias en confiar en nosotros. Muchas gracias. Gracias por... Muy bien. Chao. Gusto Chao, chao. saludarlo. Chao. Chao a todos.